a grabar. Entonces, buenos días. Les decía que hoy vamos a iniciar con todo lo que tiene que ver con el capítulo de suelos. Entonces, necesito hacerles un compendio gigantesco de todo este mundo de suelos, que me apasiona. Y voy a compartirles pantalla. Por favor, me dicen si ven la pantalla allí. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Ok, entonces vamos a introducirlos en el mundo de suelos. Esto es solamente un pequeño repaso. Sé bien pues que no van a ser agrónomos, pero desde la perspectiva ecoturística es necesario y es requerido. Y además para hacer un manejo agroecológico en cualquier tipo de sistema, se debe conocer el suelo. El suelo es vital. Por eso es una pequeña introducción. Si nos vamos a una definición o una composición del suelo, lo mínimo que deben de saber es que el suelo está compuesto de esta forma, ¿sí? De esta forma es como se compone. Siempre hay en toda composición, existen porcentajes, ¿no? Existe más y menos. Pero aquí se los pongo en tres diferentes, en dos diferentes formatos para que lo vayan analizando, ¿sí? Aquí simplemente apreciamos colores referentes al componente que se está apremiando. Por ejemplo, aquí en el aire y los gases, pues entonces ponen mucho más el azul. Aquí en los minerales, entonces vean el colorcito que pone como marrón, en agua y en materia orgánica o orgánico, que es solamente el 5%. Entonces, vean la composición. Si lo quieren aprender como 50% de agua y aire, bien. Si lo quieren aprender como 50% de materiales orgánicos e inorgánicos, también está bien. Pero sepan que siempre estamos tratando de separar este 45% de materiales inorgánicos, o sea, de minerales, los 17 elementos esenciales, que luego también les voy a dar un repaso rápido de ellos y sus funciones bioquímicas, y la materia orgánica, que solamente sería el 5%, pero quiero aquí hacerles un énfasis, es que la materia orgánica, así se ve aquí tan poquitica en ese pastelito, es vital, ¿sí? Yo siempre les asemejo la materia orgánica con la vida del suelo, ¿sí? Y dentro de toda su composición, entonces mírenlo aquí desde otra perspectiva, materia orgánica casi siempre, la disposición de la misma, de sus primeras capas, que siempre la encontramos de 10, 15 y dependiendo del suelo, entonces un poco más profundo. Pero entonces siempre he encontrado la materia orgánica y el humus aquí, un mantillo, una capa intermedia, esto sería lo de un suelo normal, ¿sí? Pero existen 12 órdenes de suelo y una cantidad de cosas que por eso les digo que es todo un mundo. Luego la roca madre o el lecho rocoso. Entonces, esta es una composición básica mínima que deben de saber. Luego recuerden que esto es un repaso, luego entonces lo van ahondando, ¿sí? Cuando ya tenemos la terminología, cuando decimos, bueno, ¿qué es un suelo? Para mí como suelera siempre me agrada decir que es un ente tridimensional. ¿Qué es eso de tridimensional? Bueno, tiene composición física, química y biológica, pero dentro de cada una de esas composiciones tiene características, tiene funciones, tiene todo un mundo. Sin embargo, para cualquier persona o para diferentes profesionales, el concepto como tal de suelo pues no es el mismo, no tiene por qué serlo, ¿sí? Entonces, para un agricultor, por ejemplo, sería un sitio para ubicar sus semillas y producir su cosecha, de acuerdo a este autor, ¿sí? Diferente para un constructor, diferente para un ecólogo, diferente para un químico, diferente para ustedes, o diferente para gente que no tenga nada que ver con todo lo que es producción de alimentos ni con la naturaleza. Puede decir, no, el suelo, pues es lo que yo piso, es donde camino, y listo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que la concepción o el concepto de suelo varía de acuerdo a la persona, ¿sí? Pero nosotros debemos tenerlo como el ente, primero un ente vivo, ¿sí? Y un ente tridimensional.
tridimensional, les repito, físico, químico y biológico, que los estaremos viendo un poquito más ahorita. ¿Ana? Ok, entonces sigamos aquí. Bueno, usos en la sociedad, pues definitivamente tenemos muchísimos, ¿no? Muchísimos. Pero, como les digo, también dependiendo de la concepción, entonces también o lo usamos o lo utilizamos, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, aquí, bueno, para transporte, lo utilizamos también para hacer todo lo que es ecoturismo, para hacer todo lo que es relax, ¿sí? Lo utilizamos, bueno, muchas grandes metrópolis sellando lo que más puedan para sus construcciones y lo que, entre comillas, se le llama desarrollo. Entonces, existen muchísimos usos, ¿no? Usos y abusos. Pero uno de los que más me interesa a mí es el uso agropecuario. Entonces, nosotros siempre intentamos que haya el menor suelo sellado posible. ¿Por qué? Porque un suelo sellado ya se convierte en un suelo que perdemos su productividad agropecuaria. Entonces ya simplemente un suelo sellado pues no nos contribuye ni al medio ambiente ni a nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, dentro de todos sus usos, sin dejar de lado el textil, sin dejar de lado entonces toda la producción de todo lo que son legumbres, de todo lo que son frutas, de todo lo que son carnes, todo lo que es agroforestería, textiles. Aparte de todo esto, existen un montón de recursos ecosistémicos, ¿sí? Que a través del uso y del buen uso del suelo, entonces los podemos obtener, ¿sí? Dentro de ellos, uno es la captación de carbono, ¿no? Y la disminución de los GI, que son los gases de efecto invernadero, una de las grandes problemáticas a nivel mundial actualmente. Entonces, solamente para que tengamos una concepción, ecosistema más la alteración antrópica que se puede generar, entonces ya el ecosistema que tendríamos una incidencia antrópica. Cuando yo digo antrópica, ¿a qué me refiero? ¿Quién me ayuda? De origen El humano. hombre. Hombre. Ajá, Arge. No, es la intervención del hombre. Exacto, intervención del hombre. Entonces, es bien diferente tener un ecosistema natural, ¿sí? Al tener un ecosistema, un agroecosistema. Ya el agroecosistema, entonces tenemos intervención del hombre, ya no es la naturaleza completa y en lo que se quiere en agroecología es tenerlo más aproximado a un ecosistema, pero produciendo. Aunque pueda generar alguna controversia o algún tipo de contradicción para algunos, ¿sí? Entonces, dentro del agroecosistema, ¿qué tenemos? Tenemos ¿qué? Esto que, ¿cómo lo pueden llamar ustedes? Abiótico y biótico, ¿cómo lo pueden llamar? Con o sin vida, como orgánico e inorgánico. Uh-huh. ¿Y qué adjetivo le podemos poner? A ver, los demás, acuérdense que yo califico participación. ¿Ah? ¿Cómo podemos llamar a esto? A ver, Carol. ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Qué tal agentes? Agentes bióticos y bióticos. ¿Sí? Pero recuerden, tenemos todos estos, pero aquí cuando estamos hablando de agroecosistema, entonces estamos hablando de una explotación agropecuaria, ¿sí? Agropecuaria incluye animales y plantas, ¿sí? Fito y zoo. Entonces, ¿el suelo es un elemento biótico o abiótico? ¿Puedes repetir la pregunta? Casi no escuché bien. La misma que está en la pantalla. Ok. El suelo. Ajá. Pues considero que es un elemento biótico. Porque
incluye todo un montón de microorganismos que juntos lo conforman. Porque Ajá. abiótico significa que no permita vida. Ah, muy bien, Miguel. Aunque tengo una pregunta, Ajá. también lo integran elementos abióticos, Sí. porque, por ejemplo, las hojas que ya no tienen vida, ¿o no? Las O hojas entonces, que bueno, no. igual hay minerales. Ajá. Que Sí, entonces, aprovechando, Iris, ¿cuál es el porcentaje de minerales? porcentaje de minerales. ¿Sí? 13%. No, ¿Qué les olvidé el puse? dato. Les puse de primero. 45%. De minerales, 50, cierto, 45%, Ok, si les 50% queda, o 50%. ok, si les queda mucho más fácil, se lo aprenden como 50 junto a la materia orgánica. Si les queda más fácil, ¿sí? Bueno, entonces tenemos componentes bióticos, ¿sí? Bióticos, como decían muy bien ustedes, vida. Y esto lo han estado estudiando bastante, me imagino, ¿no? Para la exposición que tienen que autograbarse, ¿cierto? Y para que todos aprendamos de ella. Entonces, esto solamente para que tengan en cuenta un dato. Aquí, pues, unos pocos referentes, ¿sí? Tenemos de todo. Y esto lo pueden aprender como que siempre tenemos macros, mesos y micros, ¿ok? Macros, mesos y micros, ¿ok? Organismos. Bueno, tenemos entonces de los dos, ¿sí? Como bien lo dijeron ustedes. Entonces, dentro de los componentes abióticos tenemos que, bueno, minerales. Recuerden que un mineral es ¿qué? ¿Qué es un mineral? ¿Qué es un mineral, muchachos? Toda la composición de elementos en un... Olvídala, no sé qué palabra utilizar ahí. Pero lo entendería como todos los elementos juntos dentro de lo que puede ser una roca. Todos los elementos juntos. Bueno, no todos los elementos, algunos elementos. Algunos también, ajá, algunos también porque una roca puede estar compuesta por 2 elementos, por un elemento, por 5, por 10, por 20, ¿sí? Entonces, eso depende de la composición en sí. Pero entonces tenemos fragmentos de roca, tenemos arenas, arcillas, minerales, ácidos, bases, bueno. Eso, todo esto es abiótico, ¿sí? Entonces tenemos elementos abióticos y tenemos elementos bióticos, ¿ok? Ya ustedes lo saben, eso lo enseñan pues desde primaria. Pero aquí tenemos algo bien importante, lo cual se entremezcla entre elementos abióticos y bióticos. Y son los factores de formación. Entonces, ¿cómo se forma un suelo? ¿Sí? ¿Cómo se forma el suelo? Entonces, ¿por qué se forma? Eso es importante, eso es mínimo saberlo. Y esos factores son bien importantes. Tengan en cuenta que son 5. ¿Sí? Si de pronto les ayuda a hacer la relación, tengan en cuenta que son 5. ¿Ok? Entonces, repasémoslos. El clima, ¿sí? El clima, los organismos, el relieve, el tiempo y la roca madre. ¿Sí? Entonces, recuerden, son 5. La interacción de todos ellos, la composición, los porcentajes, todas las características de cada uno de ellos da como resultado un tipo de suelo. ¿Sí? Entonces, la heterogeneidad del suelo es tan gigante, que yo puedo tener suelo diferente, suelo distinta composición, distinta clasificación y demás. Es bien diferente de 1 metro a otro. Yo ya puedo tener diferentes suelos, ¿sí? Por eso es que cuando vemos muestreo de suelos, que bueno, eso es otro, como otro estudio aparte, cuando vemos muestreo de suelos necesitamos siempre definir relieves, necesitamos siempre definir manejos,
Necesitamos siempre tratar de encontrar la homogeneidad en algún espacio del suelo y ahí es que tomamos un análisis. Pero la heterogeneidad que presenta el mismo es tan gigante que hay que tener en cuenta que si yo puedo estar de aquí y voy a 10 metros, ya tengo diferente tipo de arcilla, tengo diferente tipo de textura, tengo diferente tipo de organismos, tengo más o menos micro, meso o macroorganismos. Posiblemente la roca madre que formó ese suelo, que dio origen a ese suelo, sea diferente a otro. Entonces, unos estén cargados más, digamos, de macronutrientes, otros más de micronutrientes, unos tengan pH ácido, otros tengan pH básico. Entonces, todo eso lo da ¿qué? Estos cinco factores. Es necesario que se los aprendan mínimamente, ¿sí? Clima, organismos, relieve, tiempo y roca madre. ¿Ok? Es mínimo, es bien mínimo. Ahora sí vamos a las propiedades de todo suelo. Las propiedades de todo suelo, por eso les decía desde el inicio que el suelo es tridimensional. Y es bien importante saber que el suelo tiene física, química y biología, ¿sí? Porque casi siempre la gente se olvida especialmente de la biología. Y por eso es que les puse la exposición más referente a todo lo que era biológico, porque van a encontrar muchísimas cosas de lo físico y lo químico, pero de lo biológico muy poco, ¿sí? Es bien poco. Referente a físico y químico, lo biológico casi siempre lo están dejando de lado. Y hay muy pocos estudiosos y muy pocos expertos en biología del suelo. Entonces, es bien importante y por eso les puse la exposición para que todos vamos aprendiendo de toda esa búsqueda que van haciendo cada uno. Entonces, si tenemos esas propiedades, cada una de esas propiedades, pues tiene un montón de cosas que aprender. Pero lo mínimo que ustedes deben de saber es que si hablamos de las propiedades físicas de los suelos, ¿qué tenemos? Tenemos una porosidad, tenemos una textura, tenemos una infiltración, tenemos densidad aparente, tenemos densidad real, tenemos color, tenemos humedad, tenemos profundidad. Y para cada una de estas, para porosidad, textura, infiltración, para todo, es más, para todo lo biológico, lo químico, lo físico, dentro de cada una de las propiedades, tenemos métodos analíticos. Dentro de cada uno tenemos cómo muestrearlo, dentro de cada uno tenemos métodos dentro del laboratorio, métodos analíticos con todos unos protocolos para realizarlos. Tenemos todos unos resultados de ellos, tenemos unas interpretaciones, tenemos unos cálculos, en fin. Por eso les digo que esto es todo un mundo. Entonces, cada uno de ellos tiene un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas. Entonces, dentro de las propiedades físicas, esas, como las mínimas que habría que tener presente. Y eso que aquí me faltó la estructura, que se las voy a anexar para subirla al campus. Bueno, dentro de lo químico, como lo mínimo que debemos de tener en cuenta es que tenemos un pH. De ahí ya nos vamos a remontar o a recordar un poquitico de todo lo que era la química en sus clases, ¿no? ¿Se acuerdan? La escala de pH, el pH va de 0 a 14, es una escala que pasa desde la acidez, luego va la neutralidad, luego va la alcalinidad o la basicidad. Todo eso aplica en suelos. Todo tiene un pH. Nuestra piel tiene un pH. Nuestros ácidos gástricos tienen un pH. Todo tiene un pH. Pero en el suelo los pHs definen muchísimas cosas. Dentro de ello, pues la disponibilidad de los 17 elementos nutrientes, desde nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hasta molibdeno y pasando por níquel. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a la química, entonces también tenemos dentro del pH y tenemos la SIC dentro de la química. La materia orgánica, aunque la materia orgánica tiene componentes de todo un poquito, siempre la estudiamos casi que en todos. Sin embargo, en lo químico, lo estudiamos la materia orgánica desde el punto de vista de aporte de nutrientes, ¿sí? De aporte de nutrientes y de aporte de cargas negativas. La salinidad, que no es más que la conductividad eléctrica, ¿sí?
y la acidez o basicidad que estaría dentro del pH. Ok, en las biológicas, entonces biomasa, lombrices, respiraciones, pero en biológicas aprendan también, recuerden siempre las 3 clasificaciones de los organismos: macro, meso y micro. ¿Ok? Macro, meso y micro. ¿Sí? Ahora, si vemos horizontes, que esto hace parte netamente de las propiedades físicas, ¿sí? Aunque cada horizonte tiene propiedades químicas y tiene propiedades también biológicas, tiene componentes de ello. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de horizontes, tenemos, y esta es una clasificación básica, pero esto es muy profundo, muy gigantesco, ¿sí? Entonces tenemos algo básico, a veces le llaman A, B, C, D, estos son horizontes. Y cada uno de estos horizontes tiene entonces sus particularidades, ¿sí? Donde aquí se disponen con mayor proporción, entonces la hojarasca, los residuos orgánicos, sin descomponer y descompuestos, los parcialmente descompuestos, los colores oscuros predominan también aquí, aunque esto también depende de muchos eventos geológicos que hayan habido. Cuando hay un evento geológico o hay una remoción de suelo, entonces puede venir esa remoción de suelo y nos tapa la que está abajo, y aquí arriba pues quedan otras características. O cuando viene una inundación y se presentan procesos de oxidorreducción. Entonces, puede cambiar bastante, pero siempre el suelo tiene una historia. Y siempre su historia inicia por toda la roca madre, qué composición tenía ella, si era una roca ígnea, metamórfica o sedimentaria, ¿sí? Entonces todo esto tiene su porqué y tiene sus alteraciones o sus composiciones. Estos no son más que procesos en los cuales hay que tener en cuenta cuando queremos nosotros diagnosticar, evaluar el suelo. Entonces tenemos procesos de diluviación de arcillas, que diluviación de arcillas viene siendo importación de las mismas desde otros momentos, otros agentes, buenas estructuras o simplemente evaluar la estructura. Entonces, en la estructura cada uno de estos se le va viendo y cada uno de estos miramos cómo es su formita y miramos entonces qué nombre se le da a la estructura. Tenemos acumulación de humus, tenemos procesos de podzolización, que son movimientos de arcillas, tenemos procesos de reducción, oxidorreducción, que es cuando el suelo está húmedo o cuando el suelo está aireado, como lo queremos. Tenemos las diferentes profundidades y todo esto ya son estudios pues para determinar todos sus componentes, para determinar sus órdenes. Los órdenes de suelo son 12 y son una clasificación taxonómica que hacemos. Cada una de esa clasificación taxonómica tiene que tener un montón de evaluaciones para que encaje en alguna de ellas. Entonces, ¿el suelo es un recurso natural renovable o no renovable? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es renovable o no renovable? Creo que pondría, perdón. Sí, Iris, primero. Creo que lo pondría como en depende. Puedo decir renovable en el sentido de que, por ejemplo, una capa de suelo se va a regenerar, pero diría no renovable por el hecho de que tarda mucho tiempo y para el tiempo de vida de un ser humano no va a poder hacer uso de nuevo de ese suelo. Por la degradación del suelo. Muy bien. Argel creo que iba a participar. Ay, ¿qué pasó? Yo era. ¿Sí? Se terminó. Nada. Se terminó. No. Era que, por ejemplo, cuando le da mucha utilización al suelo. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Era que qué? Hola. Cuando en ocasiones se le da mucha utilización al suelo, yo podría decir que no es renovable. Que no es renovable. Ok, bueno, todas tienen razón. Cuando se utilizan muchos químicos, por ejemplo. Ajá,
Sí, muy bien. Cuando utiliza mucho químico, le estamos acortando la vida, por así decirlo. Entonces, realmente el suelo, si lo vemos desde el punto de vista de escala humana, no podemos decir que es renovable. Sí, lo que decía Iris. No podríamos decir que es renovable. Pero si no tenemos agentes antrópicos molestando ahí el ecosistema, entonces él sí se puede renovar. Sin embargo, no es a escala humana. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar es siempre estar haciendo aportes de materia orgánica, tratándolo bien, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sacar el mayor provecho de él, ¿sí? Bueno, miremos un poquito aquí ya lo que es fertilidad, ¿sí? Fertilidad es lo que nosotros queremos que el suelo tenga. Se ¿Sí? está compartiendo una pantalla. Página de Zoom. Página de Zoom. Eso. Oh, y según yo estaban viendo esto. Hoy sí. Hoy sí. ¿Sí? ¿Ven algo ahí? Ok. Entonces, ok. Miremos lo que es fertilidad. Entonces, la fertilidad, existen muchos conceptos para fertilidad, ¿sí? Pero fertilidad, empecemos con un concepto básico como el aporte que el suelo puede darle aquí a las plantas, pero no solamente aporte mineral, no solamente un aporte de nutrientes, es un aporte físico, aporte biológico, es el aporte que pueda tener, ¿para qué? Para que las plantas puedan desarrollarse muy bien. O sea, para que las plantas tengan un desarrollo óptimo desde que germinan hasta que producen. Entonces, dentro de ese concepto de fertilidad, pues tenemos muchísimas cosas. Pero para resumirlo, podemos hablar de 3 fertilidades, y son fertilidades físicas, químicas y biológicas. Volvemos a la tridimensionalidad del suelo y no la podemos desligar, porque mucha gente lo trata como solamente fertilidad química, y por eso es que la degradación a nivel mundial sigue incrementándose, ¿sí? Es por eso, porque lo tratan así. Entonces, si vemos alguno de los conceptos, la fertilidad del suelo hace referencia al aporte de agua y nutrientes esenciales. ¿Por qué decimos esenciales? Porque hay que pensar en los 17 elementos nutrientes, pero esenciales, porque existen muchos también benéficos. Además, recuerden que la tabla periódica pues es muy grande, pero no todos ellos son requeridos para la planta. Cuando hablamos de esencialidad, hablamos de que sin todos esos nutrientes esenciales, desde el nitrógeno hasta el níquel, entonces la planta no se va a desarrollar muy bien, completamente, y no va a tener pues producciones óptimas. Lo cual no indica que no va a poder vivir. Puede vivir, pero ¿cómo? ¿Sí? Como cuando una persona está bien nutrida o no está bien nutrida. Puede que viva, pero muy enferma, o pueda que viva no en condiciones óptimas, ¿sí? De una que esté muy bien nutrida, que haga deporte y que esté en perfectas condiciones físicas, puede gozar más la vida que una persona que está muy enferma, ¿no? Ok, entonces miremos la fertilidad al aporte de nutrientes esenciales del suelo en cantidad y momento oportuno. No es solamente tener los nutrientes, es tenerlos disponibles. Y es podérselos dar a la planta, poder que la planta los pueda entonces adquirir en el momento que lo requiere, pero también la cantidad que lo requiere. En su mayoría hablamos de macronutrientes y lo dividimos en macroprimarios y macrosecundarios, y luego hablamos de micronutrientes. De eso también les voy a dar una charlita. Pero eso se referencia es como a qué cantidad. Si hablamos de macro, entonces la planta lo requiere en mayor cantidad. Sin embargo, no significa que los micro dejen de ser como importantes. No, todos son importantes. Sin embargo, la planta los absorbe en mayor o menor cantidad. Este es otro concepto que es el proceso fisiológico de absorción, transporte y utilización asimilados por el cultivo. Este es un concepto que, pues, bueno, a mí como suelera me agrada más. Pero ustedes apréndanse, si bien un concepto desde lo básico hasta lo más técnico, de acuerdo a el gusto que le van viendo a los suelos. ¿Sí? Bueno, este es un resumen
Este es un resumen de las fertilidades que existen, ¿sí? Entonces, dentro de todas estas fertilidades, vean este grafiquito que también es muy bueno, porque partimos desde la fertilidad química a la física y a la biológica. Pero vean que la biológica, si bien lo queremos ver como más holístico, la biológica encierra todas esas fertilidades. Entonces, repaso. Si hablamos de fertilidad física, tenemos características o compactación, la estructura, la textura, la porosidad, la permeabilidad, tenemos las densidades. Si hablamos de la química, tenemos que tener en cuenta el pH, la acidez intercambiable, la materia orgánica o MOS, que le llamamos, MOS porque es materia orgánica del suelo. Tenemos un contenido de nutrientes, todos esos nutrientes que les hablo, de los macro y micronutrientes, desde el nitrógeno hasta el níquel, pasando por el molibdeno, calcio, azufre, de todo. Lo biológica que son todo el aporte de fito y zoo, entonces biomasa de hojarasca, biomasa microbiana, cantidad y variedad pues de biomasa microbiana, respiración microbiana, lombrices, índices de mineralización, que no son más que la descomposición que nos ayudan a hacer esos trabajadores gratuitos, le llamo yo. ¿A quiénes? A los macro, meso y microorganismos, ¿sí? Macro, meso y micro, ¿sí? No se olviden que son 3. Ok, creo que el sistema nos va a sacar en cualquier momento, entonces simplemente nos metemos a la otra ahorita que nos saque. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Si ya hablamos, bueno, entonces hablamos de todas las características que tiene un suelo, ¿cierto? O un repaso por lo menos, pero ahorita hablemos del concepto de degradación. Lamentablemente este es el que más se está viendo a nivel mundial y este es el que nosotros debemos intentar o detener o ser conscientes de lo que estamos haciendo o intentar que no continúe esa degradación, ¿sí? Entonces, sí necesitamos utilizar el suelo, pero hagámoslo de una forma responsable ambientalmente, de una forma sostenible y sustentable, ¿ok? Bueno, aquí yo creo que ya nos va a sacar porque dice que menos de 1 minuto, entonces entremos a la otra, por favor.